En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Reina del cielo, alégrate, aleluya, porque el Señor a quien mereciste llevar, aleluya, resucitó según su palabra, aleluya. Ruega por nosotros a Dios, aleluya. Goza y alégrate, Virgen María, aleluya, porque verdaderamente ha resucitado el Señor, aleluya. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que, movidos por la alegría de la resurrección, seamos dignos de alcanzar la gloria del cielo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Inmaculado Corazón de María, sé nuestra salvación. San José y todos los santos, rogad por nosotros. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bueno, seguimos en el tema 2, en torno a los lenguajes como sistemas de signos. Hemos visto de qué están constituidos y hemos ido viendo pues, las expresiones, el símbolo, las proposiciones, qué es una proposición, un enunciado, una aserción, un término, un predicado, y los tipos de predicados que hay, proposicionales y terminales, al igual que las variables, constantes, etc. Y toca adentrarnos ahora en otro elemento que son las funciones proposicionales. En este sentido, tiene mucha relación con el tema de lo que son las funciones en matemáticas. Es que una función en matemática es un instrumento que tenemos que, ante un valor constante, dada la variable, se obtiene un nuevo valor. Esas son las funciones, ¿no? F de x igual x cuadrado, por ejemplo, ¿no? Igual x cuadrado. Bien, pues nosotros, en lógica, de la misma manera similar, sustituyendo variables equiformes, podemos tener otras proposiciones, como a través de fórmulas. Por ejemplo, si usamos el predicado proposicional y, la conjunción, cuya tabla de verdad vamos a ver en breve, aunque ya la conocéis, si juntamos dos proposiciones, P y Q, ¿vale? Es una estructura sintáctica de una infinitud de conjunciones válidas, sean verdaderas, sean falsas, que yo puedo sustituir a esas variables P y Q por cualquier valor, siempre y cuando sean equiformes, ¿no? Aplicando siempre la regla R1, ¿no? Recordadla, que dice signos equiformes deben ser siempre sustituidos con símbolos equiformes, pero no es verdad lo contrario, que símbolos equiformes pueden ser correctamente sustituidos por signos diversiformes. Bien, por ejemplo, sea P, ¿no? Llueve, y sea Q, la tierra está húmeda, puedo hacer la conjunción llueve y la tierra está húmeda, ¿no? O por ejemplo, apóstol y evangelista, San Juan es apóstol y evangelista, o Antonio es católico y protestante. No miramos el valor de verdad, ¿vale? No, en un caso era verdad, en otro caso es falsa, sino que sean proposiciones equiformes. Bien, vamos a ver de qué manera nosotros vamos a simbolizar estas variables, ¿no? El uso de la simbolización dentro de lo que es nuestra formalización es algo en cuanto a las variables que ya hizo Aristóteles, no así con las constantes, que es algo más moderno, y que estuvo al inicio de la lógica formal. Evidentemente, esa primera simbolización no se refería a variables proposicionales, sino variables terminales, ¿no? Dentro de lo que eran las fórmulas silogísticas. De hecho, Aristóteles pues, siempre usó las tres primeras letras del alfabeto griego, alfa, beta, gamma, ¿no? Para referirse a variables terminales. Y aquí tenemos el caso del silogismo en Bárbara, ¿no? Que es el que se sigue, ¿no? Beta es alfa, gamma es beta, gamma es alfa, ¿no? Evidentemente, cuando las sustituimos estas variables con términos, no con proposiciones, podemos obtener una multitud de inferencias lógicas. El clásico ejemplo, ¿no? Todos los hombres son mortales, todos los griegos son hombres, todos los griegos son mortales, ¿no? Es una noción de silogismo. ¿Qué quiere decir silogismo? Viene de la palabra silogein, griego, que es el arte de combinar correctamente términos, ¿no? Vemos la proposición sin, ¿no? Y logia, ¿no? Que viene de la palabra de la cual deriva logos, ¿no? El arte de combinar pues los términos con ciertas reglas, ¿no? Evidentemente, esas reglas a las que estamos refiriéndonos corresponden a distintos esquemas válidos de silogismo. Ya los hemos visto y bueno, ya los conocéis y entran en el examen. En la lógica de términos o lógica de predicados, cuando sustituimos variables terminales equiformes con términos equiformes, ¿vale? Las variables con términos equiformes constantes según esa regla que hemos visto anteriormente, la regla R1, obtendremos proposiciones que serán válidas, sean verdaderas o sean falsas.
Por ejemplo, ¿no? Si usamos el predicado ser hombre, pues si yo digo X es hombre, ponga el valor que ponga a X, va a ser válida siempre. Otra cosa es que sea verdadera o sea falsa, ¿vale? Por ejemplo, ¿no? Yo puedo sustituir la variable X con dos términos, ¿no? Aristóteles es hombre, Platón es hombre, los griegos son hombres, ¿vale? Puedo sustituirla y no hay ningún problema. Pero si las variables proposicionales las sustituimos con términos y no con proposiciones, vamos a caer en expresiones que carecen de sentido. ¿Por qué? Porque no estamos sustituyendo cosas equiformes. Donde deberían de ir proposiciones estamos metiendo términos y eso hace que toda la estructura, toda la función, pues no funcione, caiga, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si P, entonces Q, ¿vale? Vamos a hacerlo con las sustituciones válidas, ¿no? P llueve, Q la tierra está húmeda. Pues evidentemente si llueve entonces la tierra está húmeda, ¿no? Es una proposición no solo verdadera, sino que tiene sentido. Pero si yo ahora digo las variables válidas P llueve, Q el círculo es cuadrado, vamos a tener correctamente una proposición, si llueve entonces el círculo es cuadrado, pero es falsa. Pero la proposición es correcta, ¿no? Esto es algo que es fundamental distinguir siempre en lógica, la validez de la veracidad, la corrección de la veracidad. Una cosa es que algo sea correcto y otra cosa es que sea verdadero o sea falso, ¿vale? Porque yo puedo hacer correctamente un razonamiento que es falso. De hecho, eso es pasar muchas veces en el examen. Ay, pues si lo tenía todo bien. No, lo tenías correctamente razonado, pero era falso, ¿vale? Pero, atención, vamos a decir, digamos que son tres casos. Uno, sustitución correcta, fórmula verdadera, sustitución correcta, fórmula falsa, sustitución falsa, sustitución no correcta y que carece de sentido. Por ejemplo, si yo llamo P lluvia y a Q uso un término, zapato, vamos a tener una expresión carente de sentido. Si lluvia, entonces zapato. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que donde debería de ir una proposición, estoy cambiándolo por un término. Y esta no puede ser ni verdadera ni falsa, sino que es que simplemente carece de sentido, porque no es una proposición, pues no puede ser ni verdadera ni falsa. Si lluvia, entonces zapato, ¿vale? Bien, todas las expresiones que van a tener variables, sean estas variables proposicionales, sean variables terminales, sean del tipo que sean, ¿vale? Si se sustituyen correctamente, bien por términos o por proposiciones, producen siempre proposiciones, y es lo que llamamos funciones proposicionales. ¿Qué es, por lo tanto, una función proposicional? Es una expresión que contiene variables terminales o proposicionales que se han sido sustituidas correctamente por términos o por proposiciones, produciendo proposiciones. Esto quiere decir que si yo en una función proposicional sustituyo términos, voy a elevar el nivel, voy a pasar de tener términos a tener proposición. Siempre el resultado, si está bien hecha de una manera correcta, de una función proposicional va a ser una proposición, ¿vale? Bien, si usamos una terminología más técnica, un lenguaje quizás más cuidado, en esta analogía que hacemos con las funciones matemáticas y las funciones lógicas, ¿no? Mientras que las funciones matemáticas son funciones, es decir, una relación de conjuntos ordenados con valor número, si será un número, da igual lo que sea, si sean patatas, sean kilos, sean millones, ¿vale? Las funciones proposicionales son funciones con valor proposición, no con valor numérico. O sea, la diferencia entre las funciones matemáticas y las funciones proposicionales, que una dan valor numérico y la otra dan valor proposicional, ¿vale? Dándoles como entrada un input, un término, una proposición, produciendo como salida, es decir, salida de la función, una proposición, ¿vale? Sea esta simple, si estamos ante predicados terminales, sujeto más predicado, o compleja si estamos metiendo proposiciones, ¿vale? Dependiendo de los que sustituyamos. Bien, entonces, a través de esta noción de función proposicional, que es algo que introduce Frege dentro de la lógica, hemos aprendido a dar un paso más respecto a Aristóteles, porque no solo simbolizábamos las variables, sino también los argumentos, los predicados de los mismos, es decir, los predicados sean estos terminales o sean proposicionales, ¿vale? Entonces, repito, el avance que le debemos a Frege es que hemos dado el salto de
simbolizar variables a simbolizar también las constantes, los mismos predicados, ¿vale? Que es lo propio de nuestro tipo de lógica, naciendo de esta manera la lógica simbólica o logística. Para que logística, repito, ha caído en desuso. Bien, este paso que hemos podido realizar a través de esta noción de función, pues ha llevado a que, perdón, lo que estaban llamando, esta noción de función al álgebra y a la matemática, y de ahí se ha extendido a otro ámbito no matemático, que es el ámbito lógico. Bien, el concepto de función proposicional, ¿vale?, que es como una expresión que contiene variables, ¿vale?, que no es una proposición, ¿vale?, es ambiguo, ¿vale?, es ambiguo. Si no es una proposición, no podrá nunca ser verdadera ni falsa. Pero, ¿qué ocurre? Que tenemos esta expresión, para todos los P y Q, si P, entonces Q, luego P, entonces, luego Q, ¿vale? Esta expresión, ¿vale?, es siempre verdadera. De hecho, es una ley lógica que en breve veremos en el siguiente tema, ¿no? Aunque contiene variables proposicionales. Repetimos, ¿no? El concepto de función proposicional era una expresión que contiene variables, ¿vale? Y que, dada de esta manera como una expresión, no es una proposición, aunque a sustituir esas variables por términos puede convertirse en verdadera o falsa, ¿vale? Pero, ¿qué ocurre? Que esta expresión, para todos los P y Q, si P entonces Q, pero P luego Q, veremos que es una de las leyes lógicas que conocemos, va a ser siempre verdadera, aunque contenga variables proposicionales. O, por ejemplo, para algún X, si X es estudiante, entonces X está presente en la universidad, ¿vale? Esta expresión puede ser a veces verdadera y a veces falsa, puede ser a veces verdadera y a veces falsa. Repito porque creo que es importante. El concepto de función proposicional, ¿vale?, es decir, hablando de una expresión que tiene en su interior variables, y de que en esta forma no es una proposición. ¿Por qué? Es decir, si P entonces Q, ¿cuál es el valor de Q? No lo sabes, no puedes decir si es verdadera o falsa hasta que no lo tengas hecho. Puede ocurrir que, aunque sin ser una proposición, se convierta en esta, ¿vale? Entonces, en el caso que tenemos aquí, ¿no?, para todos los P y Q, si P entonces Q, pero P luego Q, va a ser siempre verdadera. Esta será a veces verdadera y a veces falsa. ¿Por qué? Por ejemplo, si X adquiere el valor de los estudiantes que estáis presentes, que estáis cursando lógica, ¿no?, pues entonces, para algún alumno, si el alumno es estudiante, entonces el alumno está presente en la universidad. Pero si hablamos, por ejemplo, de tu abuelo o de tu tío que no está en la universidad, pero que estudia, o que, bueno, o incluso un estudiante que no esté, que sea ausente, ¿no?, pues como estamos todos ahora, ¿no?, pues será falsa, ¿no? Dependerá del valor de esas terminales que se convierta en verdadera o falsa. Bien, en ambos casos, por lo tanto, no estamos nunca en presencia de variables del todo libres. Es decir, ¿qué sería una variable libre? Una variable que está desvinculada de cualquier expresión, sino que siempre estamos hablando de variables ligadas, vinculadas por cuantificadores. Este es lo que, bueno, pues donde le vino el problema a Russell con su antinomía, con los cuantificadores, ¿no?, que nos hace no ser esas variables libres. Por ejemplo, cuantificador universal, ¿no?, para todos. Claro, para todos X, entonces X no es tan libre, ¿vale? Por eso no decimos que en esos casos que hemos visto anteriormente hay unas variables que no son del todo libres, ¿vale?, y que están vinculadas por el cuantificador, bien sea cuantificador universal para todos o el cuantificador particular, o ya más conocido como existencial, ¿no?, para algunos. De esto vamos a hablar en el tema 4. Entonces, tenemos aquí esta definición de función proposicional, ¿vale? Función proposicional. ¿Qué es una función proposicional? Una función proposicional es toda fórmula, expresión, ¿vale?, que contiene variables libres, no vinculadas por cuantificadores. Si hay cuantificador, veremos que no estamos ante una función proposicional, porque lo propio de las funciones proposicionales es que contenga las variables libres y no pueden contener una variable cuantificada. Bien, si una fórmula o expresión
contiene variables vinculadas por cuantificadores, no es una función proposicional, será una proposición, porque le podremos dar valor de verdad o valor de mentira, de falsedad, ¿vale? Pero no será una función proposicional, porque lo propia función proposicional es que las variables sean libres, no estén vinculadas por cuantificadores. Por ejemplo, en esta expresión, para todos los x, si x es hombre, entonces x es mortal. Esta expresión, ¿es una función proposicional o no es una función proposicional? Vemos que es verdadera, ¿no? Aunque contenga una variable terminal x, ¿no? Por ejemplo, para todos los alumnos del seminario, si los alumnos seminarios son hombres, entonces los alumnos seminarios son mortales, ¿no? Pero en esta otra expresión, para todos los x, si x es italiano, entonces x es ladrón. Es falsa. ¿Por qué? Porque habrá x que sí que sean italianos y ladrones y habrá x que no son ni italianos ni ladrones. Y en esta otra expresión, para algún x, si x es italiano, el x, entonces x es ladrón, usa los mismos términos, ¿vale? Cambia el cuantificador, veremos que esto es verdadera. Entonces, ¿qué ocurre? Que tenemos tres proposiciones, ¿vale? Para todos los x, si x es hombre, entonces x es mortal, para todos los x, si x es italiano, entonces x es ladrón, para algún x, si x es italiano, entonces x es ladrón. Vemos que esta siempre es verdadera, que esta no siempre es verdadera y que esta es siempre verdadera. ¿Qué estamos? Estamos ante proposiciones, pero no estamos ante funciones proposicionales. ¿Por qué no estamos ante funciones proposicionales? Por esto, para todos. O por esto, para algún. Porque son cuantificadores. Y hemos dicho que la propia función proposicional es que sean variables libres no vinculadas por cuantificadores. Por eso estas tres expresiones son proposiciones, no son funciones proposicionales. Esto es algo a tener en cuenta y es fundamental. Es fundamental. Bien, vamos a ver otras notas características según las que pone el mismo Frege en los principios de matemáticas junto con Whitehead sobre las funciones proposicionales. Sea, por ejemplo, phi de x un símbolo para hablar de una función proposicional. Entonces, podemos decir, repito, phi de x va a ser la función proposicional. Nos suena un poco también respecto a matemáticas, cuando hablamos de matemáticas, ¿no? Una función f de x, ¿no? Vale, pues aquí es phi de x. ¿Qué nos dice? Primero, phi de x tiene un único valor de verdad. Perdón, tiene un único valor, pero no un valor definido, ¿vale? Tiene un único valor, no puede admitir duda, ¿vale? Phi de x tiene un único valor, igual que f de x, ¿no? Si yo digo f de x igual a x cuadrado, quiere decir que solo tiene un valor, ¿vale? Pero no un valor definido, es decir, no es algo que ya venga dado phi de x igual a 5, no, entonces no sería una función proposicional, ¿vale? Tiene un único valor. ¿De qué va a depender ese valor? Pues evidentemente de la variable, ¿vale? Bien, tiene un único valor. Otra nota, denota ambiguamente phi de A, phi de B, phi de C, donde phi de A, phi de B, phi de C son los valores de phi de x. Es decir, la función f de x ambiguamente está denotando los valores de estas variables. ¿Por qué? Porque están aquí encerrados dentro de la x. Si yo la x la sustituyo por una A, voy a tener phi de A. Si la sustituyo por una B, voy a tener phi de B. Y si la sustituyo por una C, voy a tener phi de C. ¿Vale? Están denotados dentro de esa phi de x. Bien, evidentemente phi de x significa uno de esos objetos. Significa o phi de A, o phi de B, o phi de C, aunque no uno definido de ellos, sino uno de ellos de manera indeterminada, ¿vale? Es decir, uno de ellos de manera indeterminada. Quiere decir que no significamos a uno de estos objetos, ¿vale? A phi de A, a phi de B, o a phi de C, o al que sea, ¿no? Pero no de uno definido de ellos, sino uno de ellos de manera indeterminada. Es decir, phi de x de manera indeterminada significa a phi de A, a phi de B o a phi de C. De manera indeterminada. No es que se refiere a phi de x igual a phi de A. En el caso de que x sea igual a A, sí, pero cuando sea x igual a B, ¿qué ocurrirá? Por eso decimos que no uno definido de ellos, es decir, es uno de estos objetos, no uno definido de ellos, sino uno de ellos de manera indeterminada. Claro, cuando estamos operando con phi de x, ¿no? Imaginamos cómo damos phi de x y yo qué sé, y psi de x. Pues claro, no será uno definido de ellos, sino uno de ellos de manera indeterminada, porque tendrá el valor que tenga la variable.
Bien, phi de x tiene un significado bien definido solo si los objetos phi de a, phi de b, etcétera, están bien definidos. Claro, es decir, el valor de la x tendrá valor bien definido dependiendo del valor de la variable. Si la variable lo tiene bien definido, la función también lo va a tener bien definido. Bien, esto quiere decir que una función no es una función bien definida a menos que todos sus valores ya estén bien definidos. Una función no está bien definida a menos que todos sus valores no estén bien definidos. De aquí que ninguna función puede tener entre sus propios valores algo que presuponga la misma función. Es decir, una función no se puede incluir a sí misma. ¿Por qué? Porque si así fuera, los objetos denotados ambiguamente por la función no los podríamos considerar definidos hasta que la función no fuera definida. Mientras que inversamente, como acabamos de ver, la función no puede estar definida hasta que no estén bien definidos sus valores. Y de esta manera, si se diera el caso de que una función tuviera entre sus propios valores lo que suponga la misma función, volvemos a lo mismo. Las variables no serían libres, estarían vinculadas. Bien, vamos a dar un salto más y vamos a ver los elementos de metalógica. Sobre todo a ver qué significamos con este lenguaje de metalógica. Bien, bueno, una de las facultades propias de nuestro pensamiento, está claro, es esa capacidad metalingüística, es decir, de fundamentar el propio lenguaje, la capacidad de hacer objeto de su lenguaje y de su pensamiento a la lógica que subyace a un determinado lenguaje. Es decir, yo puedo no solo estudiar lógica, sino crearla artificialmente una serie de otros lenguajes para hablar sobre ello. Es decir, no solo tengo el lenguaje, sino que tengo la capacidad de cambiar ese lenguaje o expresar ese lenguaje por otros similares, haciéndome comunicable, entendible por otros sujetos. Por eso podemos definir entre lenguaje y metalenguaje, ¿vale? Vamos a definirlo porque muchas veces lo estamos usando en nuestra vida cotidiana, ¿vale? Pero vais a ver o a daros cuenta que es más interesante de lo que parece. Mirad, el uso ordinario de los lenguajes, las diversas expresiones lingüísticas suelen tener por referente, es decir, a lo que se refieren, ¿no?, objetos extralingüísticos, ¿no? Yo cuando uso la palabra coche, la expresión coche se está refiriendo a un coche concreto, sea mi coche, sea tu coche, o sea un coche, el concepto abstracto, pero es un objeto, sea este material, sea este natural, los árboles, las montañas o artificiales, ¿no? Pero siempre se refiere a objetos extralingüísticos, materiales o mentales, ¿vale? Bien, pues somos capaces también de hacer un uso lógico de un determinado lenguaje haciendo que sus expresiones no se refieran ya a objetos extralingüísticos, sino a otro lenguaje. En ese caso, el primer lenguaje será metalenguaje del segundo, que será el lenguaje objeto. Lo vamos a ver con un ejemplo que yo creo que se va a entender, ¿no? Por ejemplo, yo puedo escribir en italiano una gramática inglesa, de lengua inglesa, ¿no? Es decir, yo soy italiano, estoy aprendiendo inglés y voy a publicar un libro que hable sobre la gramática inglesa. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Lo que está haciendo el italiano en este caso es el metalenguaje del lenguaje objeto, es decir, yo como italiano voy a escribir en italiano la gramática de una lengua inglesa. ¿Cuál es mi lenguaje objeto? Es decir, el lenguaje que va a ser objeto de mi reflexión, otro lenguaje, ¿no? De manera similar a que cuando nosotros hablamos, ¿no?, de coche, de árbol, de casa, no estoy refiriendo a un objeto extralingüístico, podemos hacer que nuestro objeto no sea algo extralingüístico, o mental, o natural, o artificial, lo que queráis, sino que sea el propio lenguaje. Igual que, repito, igual que coche hace referencia a un objeto extralingüístico, yo puedo usar inglés que hace referencia a un objeto lingüístico. Y hacer un lenguaje sobre ese lenguaje. En este caso, el lenguaje objeto no es un objeto extralingüístico, no es un objeto que es el propio lenguaje. En este caso, el inglés. Entonces, yo puedo hacer un metalenguaje donde con el italiano es el metalenguaje del inglés. ¿Por qué? Pues porque yo voy a hacer en italiano una gramática lengua inglesa. Mi lenguaje objeto, ¿cuál es? El inglés. Pues entonces el italiano se va a convertir en el metalenguaje de ese lenguaje objeto, ¿no? Bien, con respecto a los lenguajes ordinarios, es posible escribir en inglés una gramática en inglés. Repito, el inglés será el metalenguaje del objeto inglés, o en italiano una gramática del italiano, ¿no? Entonces hay que hacer una primera distinción
¿vale?, de fundamental importancia, que es la distinción entre lenguajes ordinarios y lenguajes formalizados, que son los que usan la gran parte de la ciencia. ¿Qué ocurre aquí? Que los lenguajes ordinarios, ¿vale?, los lenguajes que usamos de manera normalmente nosotros, tienen una propia semántica, es decir, verdadero, demostrable, coherente, y por ello se pueden ser metalenguajes de sí mismos. Los lenguajes ordinarios se pueden convertir en metalenguajes de sí mismos, se pueden fundamentar ellos mismos a sí mismos. Mientras que los lenguajes formalizados, ¿vale?, es decir, aquel lenguaje que ha saltado la ambigüedad del término y se ha convertido, ha sido capaz de ser simbolizado, por el alto grado de coherencia y ausencia de ambigüedades que estos presentan, los hace especiales respecto a los lenguajes ordinarios. Y esto es lo que les hace que las grandes ciencias pues no usen lenguaje ordinario, sino que usen lenguaje formal. Un químico no usa lenguaje ordinario, usa un lenguaje formal. ¿Por qué prefiere esto? Porque es mucho más coherente y no hay lugar a ambigüedades dentro de este lenguaje. Bien, los lenguajes, por lo tanto, son los que el lenguaje formalizado tienen una gran coherencia y no tienen ambigüedades, nunca pueden ser metalenguajes de sí mismos. Si yo sí puedo escribir en italiano una gramática de la lengua italiana, sí puedo, pero no puedo hacer un lenguaje formalizado metalenguaje del lenguaje formalizado. ¿Por qué? Porque los vocablos de la semántica de estos tipos de lenguajes, formalizados, deben estar dados en un lenguaje diverso. Como nos diría el gran Tarski, que en el mundo de la lógica le debe mucho, ¿no? Él decía, no es necesario que la lengua de la que hablamos coincida con la lengua en la que hablamos. Es una introducción que él da y que él habla y que es bastante acertada, ¿no? Es decir, los lenguajes formales no gozan de la propiedad de la autorreferencialidad, ¿vale? Por eso su carácter semántico es siempre abierto. Es decir, la propiedad de autorreferencialidad no la poseen los lenguajes formalizados, es decir, no gozan de esa propiedad de ser metalenguajes de sí mismos. Por eso la ciencia nunca puede fundarse en sí misma, siempre será abierta, ¿vale? Y esto lo explicaba Tarski en uno de sus trabajos sobre semántica formal, ¿no? Y de esto también seguimos ese carácter ideológico ya científico del cientificismo. ¿Qué es lo que pretende el cientificismo? Hacer de la ciencia la única, la verdad absoluta. Y no puede ser, porque tú no puedes fundar la ciencia sobre la misma ciencia, eso es un error, y es algo acientífico, ¿vale? Bien, tenéis aquí esta nota bastante curiosa, ¿no?, de Church, y que os invito a que la leáis. Bien, entonces, ¿es posible usar un lenguaje formalizado como metalenguaje de otro lenguaje formalizado? Pues sí, eso es lo que hace la teoría de conjuntos. Pero un lenguaje formalizado nunca puede ser metalenguaje de sí mismo. Repito, tú sí puedes escribir en italiano una gramática italiana, pero no puedes hacer o no puedes fundar tu lenguaje formalizado en el mismo lenguaje formalizado. Tienes siempre que ser de otro orden distinto. Entonces, es posible que yo use un lenguaje formalizado como metalenguaje de otro lenguaje formalizado, pero eso quiere decir que tiene que estar a un nivel más alto, ¿no? Por eso, el uso de los lenguajes altamente formalizados como instrumento para análisis lógico de otros lenguajes, sean formalizados o no formalizados, es lo que lleva a la ciencia lógica en nuestros días. Bien, siempre es posible usar los lenguajes ordinarios como metalenguajes también de lenguajes formalizados. Es decir, yo puedo hacer un lenguaje ordinario sea metalenguaje de sí mismo. Yo no puedo un lenguaje formalizado que sea lenguaje de ese mismo lenguaje formalizado, metalenguaje de ese mismo lenguaje formalizado, no puede ser. Sí puedo ser otro lenguaje formalizado que sea metalenguaje de ese lenguaje formalizado. Pero siempre puedo hacer que el lenguaje ordinario también sea metalenguaje de lenguajes formalizados, ¿no? Que es lo que estamos haciendo, por ejemplo, al escribir un manual de lógica o al desarrollar un manual de lógica. ¿Cuál es el lenguaje objeto? La lógica formal. Entonces estoy haciendo un lenguaje ordinario que sea metalenguaje de ese lenguaje. Y es lo que hacen todas las ciencias, que cualquier lenguaje, cualquier manual de química orgánica que cojáis de nivel básico,
pues va a ser un lenguaje formal, un lenguaje ordinario, va a ser el metalenguaje del lenguaje formalizado, ¿vale? Bien, vamos a ver ahora el proceso de la formalización, ¿no? Porque es algo que es esencial dentro de este proceso de lógica que estamos llevando a cabo. Bien, todos los lenguajes de la ciencia moderna, ¿vale?, son todos lenguajes formalizados. ¿Por qué? Porque a partir del nacimiento de la lógica simbólico-matemática, cuando nace a finales del siglo pasado, del siglo XIX, perdón, cualquier contenido de la ciencia, sea de la ciencia que sea, al usar un formalismo matemático, puede ser o se tiene que expresar siempre en un lenguaje formalizado. Es decir, toda ciencia que se aprecie hoy en día ha formalizado sus teorías. Bien, la formalización de una teoría siempre va a llevar dos pasos diferentes, ¿no?, que están relacionados entre sí. ¿Cuáles son estos dos pasos diferentes? Uno, la simbolización, y dos, la axiomatización. De hecho, recordar, ¿no?, ¿qué es formalizar? Axiomas más simbolización, ¿vale? Entonces, son dos pasos, la simbolización y la axiomatización. Vamos a centrarnos ahora únicamente en la simbolización. La axiomatización es algo más complejo y que podréis leer en la lección 7, ¿vale? Evidentemente para nuestro examen no entra. Bien, entonces, ¿en qué consiste la simbolización? ¿En qué consiste? Primero, en un aislamiento, ¿no? ¿Cómo un aislamiento? Claro, yo cuando voy a formalizar, veo los componentes de este lenguaje, observo cuáles tienen importancia lógica y les aíslo. ¿Por qué? Porque son los que a mí me interesan, son los que yo voy a desarrollar. Viene la individuación de una tipología de esos componentes, es decir, este componente que yo he aislado y considero importante, tiene relevancia lógica, voy a asignarle un tipo, un símbolo, ¿no? Esa es la individuación, ¿no?, porque le va a corresponder pues a una tipología, ¿no? Pues esta aparece varias veces, se repite varias veces este valor que yo considero que es importante, ¿no?, pues voy a individuarlo dentro de una tipología. ¿Qué tipología es esta? Una conjunción. ¿Qué tipología es esta? Una disyunción, ¿vale? Le corresponde siempre un determinado tipo lógico en el lenguaje. Cuando ya los tengo de esta manera, los traduzco en símbolos, ¿vale?, en signos o símbolos. El símbolo escrito, ¿vale?, por ejemplo, ¿no?, pues la variable de individuos que llamamos x. ¿Qué quiere decir un símbolo escrito? Es un sustituto de la cosa, es decir, lo que hace las veces de ese objeto. No es ese objeto, pero hace las veces de este, ¿vale?, o su representante. Bien, las fórmulas que van a ser, pues concatenaciones de símbolos, ¿no?, se van a ir pues concatenando, uniéndose. Bien, una distinción, y es la siguiente, ¿no?, rigurosa y definida de los símbolos del lenguaje de esta teoría, ¿no?, respecto a los símbolos de ese metalenguaje. Es decir, hay que distinguir de manera rigurosa y definida esos símbolos del lenguaje objeto de esta teoría, que hay que formalizar respecto a los símbolos del metalenguaje de la metateoría, ¿vale?, que vamos a analizar en la teoría más adelante. Bien, la axiomatización, ¿no?, repito que en el tema 7 lo podéis leer de manera mucho más desarrollada, simplemente pues damos algunas notas características de este proceso de axiomatización. Bien, para la axiomatización es necesario, primero, un conjunto de axiomas o postulados. ¿Sí? Tiene que haber un conjunto de axiomas, lógicos o no lógicos, me da igual. ¿Qué quiere decir un axioma? Son unas aserciones que no pueden ser demostradas en la teoría. ¿Por qué? Porque lo que decíamos antes, que una función no puede estar dentro de su propia función, no, porque caeríamos en incoherencia. Entonces, un axioma tiene que estar fuera, es decir, es un conjunto de aserciones que no puedo demostrar en la teoría y que son o nos sirven para darnos los conceptos fundamentales, ¿vale?, y que son consideradas verdaderas. Es el punto de partida, ¿vale? Es decir, a partir de aquí se va a desarrollar toda la teoría. Ese es el conjunto, es un axioma o postulado, ¿vale? Por ejemplo, los postulados de Euclides, ¿no? Pues bueno, pues ahí están, hasta que se demuestra que uno de ellos es falso, ¿vale? Bien, entonces, en la axiomatización tiene que haber un conjunto de axiomas o postulados y un conjunto de reglas de inferencia.
¿Qué es lo que van a hacer esta regla de inferencia? Pues regular de qué manera yo puedo ir deduciendo una teoría de otra, ¿no? Encadenar las teorías, ¿no? Y llevar o reconstruir desde los axiomas, desde los cuales he partido, llegar a una conclusión, a través de una serie de reglas de corrección. Esto lo vamos a ver de manera explícita, ¿no? Por ejemplo, en el tema 4, cuando ya entremos en lógica de predicados, ¿no? Para ver de qué manera lo vamos desarrollando, ¿no? Pero es necesario el conjunto de estas reglas, ¿no? Para desarrollar la teoría. A través de las reglas, la corrección de las argumentaciones pues, puede ser comprendida y controlada. Bien. De esta manera, a través de los axiomas y de las reglas, ¿qué ocurre? Que perdemos muchos de los matices de la semántica del lenguaje ordinario. Claro, no es lo mismo decir una X que lo que hay significado tras la X. Perdemos esa riqueza semántica, ¿no? En la cual estaba expresada. Es verdad, se pierde. Pero ¿qué ocurre? Que sus ventajas, la ventaja de la formalización, son mucho mayores, porque nos permite intervenir sobre la formalización para, liberados a veces de ese barullo que es la poesía, que no es la poesía, sino ese barullo que significa a veces de dar vueltas y vueltas y una argumentación de frases larguísimas, no que os perdéis y tal, que no sabemos enlazar, ¿no? Para evitar esos peligros, ¿no? ¿Qué ocurre? ¿Qué nos ayuda la formalización? Pues intervenir sobre ella, corregir y adaptar los simbolismos y postulados iniciales para enriquecer la expresividad de este lenguaje. Es decir, para darle una riqueza y una claridad que no tiene ahora, siendo siempre lo que buscamos que sea algo que es sabido siempre y con certeza, ¿vale? Siempre y con certeza. Bien, entonces, evidentemente, toda formalización es algo que somos conscientes, tiene unas gran ventajas que son la brevedad y la claridad. Por ejemplo, si nosotros vemos esta expresión, nos es clarísimo. 2 más 3 igual a 5. Es clarísimo. Entonces, lo vemos que es una manera más breve, de una manera más clara, que si tenemos que ponernos a leer esto. O esta fórmula, ¿no? La velocidad es la relación entre el espacio y el tiempo. Pues hombre, es mucho más breve esto que ponerte a leer eso. O ya entremos ya en los conceptos pues, de química, ¿no? Si hay una solución de sulfato de cobre, sumergimos una lámina de zinc, el cobre se deposita sobre el zinc, mientras que este entra en la solución como un sulfato a sustituir al cobre. ¿Vale? Esto es lo que, pues hombre, si tú ves esto es mucho más claro que 3 líneas de lenguaje. Entonces, ¿a qué significa o a qué hace referencia o las ventajas de la formalización? La brevedad, la simplicidad y el rigor. No hay lugar a dudas. No hay lugar a dudas dentro de lo que es la formalización. Además de que nos ofrece una universalidad. Es decir, oye, un chino puede no saber español, pero esto sí que lo va a entender. Y esto también. Y esto también. Yo puedo irme a estudiar a Arabia Saudí, que yo no sabré nada de árabe. Pero ahora, esto y esto yo lo entiendo muy bien. Entonces, ¿te das cuenta que la formalización ayuda a universalizar, ¿no? Y también a la ausencia de ambigüedades. ¿Por qué la ausencia de ambigüedades? Pues porque está claro, es que en un lenguaje formal queda todo expresado de una manera mucho más clara, mucho más concisa, que de otro modo. Bien. Por eso, es verdad que en un periodo de la historia de la filosofía puede ser que, sobre todo en la modernidad, que las cuestiones en las cuales a veces se había enredado cierta escolástica resultaran pues como algo afeado, como algo que causaba rechazo a otros autores. Y es verdad, porque podría no haber rigor o que hayamos en ambigüedades del lenguaje. Lo que la formalización nos ofrece en todo esto es precisamente pues dar esta veracidad, esta no ambigüedad, ¿no? Repito, a veces también nosotros, y por eso la filosofía goza de tan mala fama, lo que se ha hecho con ella es considerarla poco más o menos igual a una poesía, a un lenguaje poético donde cada uno dice lo que da la gana sin ningún rigor. Pues eso no es filosofía, ni teología. O sea, la filosofía y la teología tienen que tener un rigor, porque son una ciencia, y por eso tienen que ser capaces de bueno, pues poder desarrollarla.
Bien, vamos a ver ahora o estudiar al lenguaje en estos 5 minutos que nos quedan como un cálculo formal, como un cálculo formal, lenguaje como cálculo formal. Bien, toda teoría científica, sea de ciencias naturales, sea una teoría de matemáticas, sea una teoría de metafísica, ¿vale? Se presenta siempre como un sistema de deducción, ¿vale? Un sistema de deducción válida, es decir, un conjunto de proposiciones, ¿no? de aserciones, etcétera, ¿no? que han sido obtenidas de una manera correcta y coherente a partir de una serie de axiomas, de unos puntos de partida, a los cuales yo he aplicado unas reglas de deducción. Repito, es decir, nosotros tenemos unos axiomas, le aplicamos las reglas de deducción a esos axiomas y vamos a ir obteniendo una serie de información que, si se ha hecho bien, es todo un análisis que es válido, ¿vale? Y que me ayuda a ver si es consecuencias o no. Fijaos, si fuéramos capaces de formalizar el lenguaje teológico, nos daríamos cuenta que las herejías saltan a la vista, porque violarían alguna de estas reglas. Es decir, fijaos, alguien que no sea creyente podrá decir que cree o que no cree, pero nunca podrá decir que lo que cree la Iglesia es irracional. No, es razonable. Es decir, dentro del conjunto del lenguaje teológico, dado que es verdadero, hay una armonía preciosa entre unas cosas y otras. Y no hay ninguna contradicción en términos, no hay nada en su interior que digas, esto es contradictorio. No, porque tiene esa gran riqueza. Y eso saltaría a la vista. Por ejemplo, cuando se causa la primera gran controversia, bueno, primera controversia mariológica, cuando es decir, si decimos que si la Virgen María es madre de Dios o madre de Jesucristo, oye, es que eso está unido a la encarnación del Hijo de Dios, es que no es lo mismo. Entonces, negar una cosa haría que todo el dogma se cayera. Es decir, esto es fundamental, porque es lo que llamamos la evolución continua del dogma que se ha revelado, que sigue transmitiendo a lo largo de los siglos, y es lo que también vemos o llamamos, es decir, que cuando si cayera una cosa, caería el resto. Pues esas herejías son condenables, es decir, es que no pueden ser verdaderas, ¿vale? Entonces, eso es parte de este lenguaje, porque tenemos unos axiomas, de los cuales aplicamos la regla de deducción y obtenemos consecuencias. Bien, nuestro análisis lógico de esta teoría estructurada, ¿no? Un sistema formal, un lenguaje formal, es sintácticamente un cálculo, ¿vale? CDA, cálculo, así dice el cálculo, que tiene un lenguaje y una regla de conjuntos de afinación. Tenemos aquí el cálculo a que es igual a un lenguaje y a unas reglas de deducción. Ese lenguaje está constituido ¿por qué? Por un alfabeto, ¿no? Y por unas reglas de formación, ¿vale? F, ¿no? Eso quiere decir. Entonces, el cálculo del lenguaje es ese lenguaje más las reglas de deducción, sabiendo que el lenguaje es el alfabeto más las reglas de formación. Bien, el metalenguaje en el que el cálculo formal está constituido y en el cual se demuestran todos los metateoremas sobre sus propiedades, es un cálculo metateórico semiformalizado. Bueno, un cálculo teórico semiformalizado, con su lenguaje, que llamaremos L', y las reglas y el alfabeto propios de esa formación, de ese alfabeto, ¿no? Entonces, el metalenguaje de ese cálculo cual constituido tiene un lenguaje propio y unas reglas y un alfabeto propios, semiformalizados. Bien, definiciones inductivas, y con esto cerramos esta lección. Es oportuno explicar el método de definición inductiva, mediante el cual se introducen correctamente en el aparato de sistemas formales propiedades, conceptos, características de las expresiones. Vamos a estudiarlo más adelante. La propiedad, el comportamiento de un operador o función o una construcción lógica que se pretende definir e introducir, se establece que valga, primero, ante todo para un conjunto de partida o conjunto base de elementos o átomos. Después, como avanzando un paso, es inductivo, se establece que si la propiedad vale para un nivel arbitrario kappa, vale para ese proceso de generación o regla que venga después, para el paso siguiente, es decir, kappa más 1. Y la cláusula final
Cierra la demostración afirmando que la propiedad, función, construcción definida no vale para ningún otro que no sea para el conjunto base y para todo lo que se obtiene a partir de él. Es decir, lo que hemos obtenido vale para esto y no para otra cosa. Bueno, lo dejamos en este punto y en la lección siguiente empezaremos a tratar de la lección de la noción de verdad de Tarski. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.